Catalina. Buenos días, profesores y compañeros. Nosotros hoy les vamos a hablar sobre el perfil lipídico, ApoA1 y ApoB. El perfil lipídico es uno de los exámenes de laboratorio más requeridos. En él se mide los triglicéridos, el colesterol y las lipoproteínas que lo transportan dentro del organismo. El colesterol es una sustancia grasa presente en todas las células del cuerpo humano y es necesario para el normal funcionamiento del organismo. La mayor parte se produce en el hígado, aunque también se obtiene a través de algunos alimentos. Las lipoproteínas que lo transportan son combinaciones de proteínas y lípidos, cuyas proteínas estructurales son las apolipoproteínas, principalmente ApoA1 y ApoB. El colesterol es muy importante ya que forma parte de las membranas de nuestras células, sirve como precursor de hormonas esteroideas, ácidos biliares y de la vitamina D. Pero su ingesta excesiva produce un incremento de colesterol sérico por encima de los niveles recomendables, lo que es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Es por esto que es necesario monitorear sus niveles. Primero tenemos la síntesis de triglicéridos. Esta tiene lugar en el retículo endoplásmico de casi todas las células del organismo, pero principalmente en los hepatocitos en el hígado y en el tejido adiposo. Parte con el glicerol 3-fosfato y este se obtiene desde la vía glicolítica o desde el glicerol siendo transformado por la enzima glicerol quinasa que se encuentra en el hígado. Entonces llega un ácido graso y que es activado por la enzima acil-CoA sintasa y pasa a ser un acil-CoA. Este, a través de la enzima aciltransferasa, se va a acoplar al glicerol 3-fosfato, pasando a ser ácido lisofosfatídico. Luego llega otro ácido graso, y en el mismo proceso pasa a ser acil-CoA y con la enzima aciltransferasa queda en ácido fosfatídico. Luego llega una fosfatasa y remueve el grupo fosfato, y queda 1,2 diacilglicerol. Y luego llega otro grasosil con la enzima aciltransferasa y queda en triglicéridos. Estos tres ácidos grasos pueden ser iguales o distintos o parecidos. El colesterol se puede obtener de dos vías. La vía exógena, que es directamente a través de los alimentos, se encuentra principalmente en las grasas saturadas que están en algunas carnes, productos lácteos, chocolates, productos horneados, productos procesados y fritos, y también en las grasas trans que están en alimentos hechos con grasas y aceites como la margarina en barra, las galletas saladas y las papas fritas. Y también se puede obtener por la vía endógena, que es la síntesis en las células del organismo. Ocurre principalmente en el hígado y el intestino. Tiene varios pasos, pero principalmente son tres, que es primero a partir de acetil-CoA, pasa a ser 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA, luego pasa a escualeno y finalmente a colesterol. Y aquí en la segunda etapa, el 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA, antes de pasar a escualeno, pasa a mevalоnato, donde se encuentra el principal punto de regulación en la ruta del colesterol con la enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril reductasa. Y también se puede bloquear la ruta por las estatinas, que son un inhibidor competitivo de la enzima. Las lipoproteínas son partículas esféricas que tienen un centro no polar formado por triglicéridos y colesterol esterificado. Está rodeada por una capa superficial única de moléculas de fosfolípido y colesterol no esterificado. Tiene apolipoproteínas que pueden hallarse en la superficie de la partícula o tener una parte en la superficie y otra parte dentro de la partícula. Y también hay proteínas que se hallan exclusivamente en la superficie. Hay 5 tipos de lipoproteínas. Están los kilomicrones, los VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad,
Ambos tienen mayor contenido de triglicéridos, especialmente los kilomicrones, son los que más tienen contenido de triglicéridos. Después está la LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, y también aquí no salen, pero también están las IDL, que son las lipoproteínas de densidad intermedia, y ambos tienen un mayor contenido de colesterol, en especial las LDL. Y también están las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad, las cuales en su mayoría tienen proteínas. Em, eh, o sea, cómo funciona la lipoproteína es que cuando nosotros consumimos un alimento, primero en el hígado, o sea, no, en el intestino, se va a formar un kilomicrón, em, y luego este va a viajar al hígado, donde va a ser liberado como VLDL. Este va a pasar por los capilares, va a ser atacado por lipasas y va a liberar ácidos grasos, y lo que quede em, puede volver al hígado o seguir, y ahí cambia su densidad a ser lipoproteína de densidad intermedia. También puede volver al hígado o seguir y cambiar su densidad a lipoproteína de baja densidad. Y esta es la que llega, que tiene mayor contenido de colesterol, es la que llega a los tejidos periféricos para liberar el colesterol. Y la HDL hace el transporte reverso de colesterol, es decir, desde los tejidos periféricos lleva el colesterol hacia el hígado. Las apolipoproteínas, que son parte estructural de las lipoproteínas, tenemos la ApoB, que es el constituyente proteico mayoritario de las lipoproteínas aterogénicas, que son la LDL y la VLDL. Por lo tanto, su concentración está directamente relacionada con la concentración que haya de LDL. Y la ApoA1 es el principal componente de las lipoproteínas de alta densidad, las HDL. Se sintetiza principalmente en el intestino y el hígado. También tiene un rol cofactor de la lecitincolesterol aciltransferasa, la LCAT, que es importante en el transporte reverso del colesterol, eh, ya que lo que hace es que esterifica el colesterol libre para que pueda unirse a la lipoproteína HDL, para que pueda llevarlo hacia el hígado. También la ApoI tiene un rol de estabilización de las prostaciclinas y por lo tanto mejora la vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria, lo que es muy importante en la prevención contra la aterosclerosis. Y entonces un aumento de los niveles de ApoA1 se asocia con una disminución del riesgo de aterosclerosis. La relación ApoB-ApoA1 refleja el balance entre las partículas aterogénicas y antiaterogénicas en el plasma, y esto puede ser útil para las personas que tienen varios factores de riesgo. En cuanto a los requisitos, las muestras de sangre deben obtenerse tras un periodo de ayuno de 12 horas, evitándose de esta forma la kilomicronemia fisiológica que aparece tras la ingesta y que interferiría en la determinación de triglicéridos. Es conocido también que numerosos fármacos intervienen en los niveles de lípidos séricos, por lo que su administración debe ser interrumpida o de lo contrario ser tenida en cuenta en la evaluación de resultados. También se tiene como requisito una dieta libre de grasa y alcohol por 48 horas y no haber realizado ejercicio por 24 horas, pero estos dos últimos se encuentran mencionados más que nada en la literatura para una medición más exacta, ya que en general los laboratorios solamente indican al paciente en el primer requisito. Para el examen de las apolipoproteínas no cuentan con requisitos y es importante mencionar que no forman parte del perfil lipídico, sino que es un examen aparte que en general, si llegase a solicitarse, es en conjunto con el perfil lipídico. En cuanto a
la toma de muestras, las mediciones de lípidos y lipoproteínas pueden realizarse tanto en suero como en plasma, y el tipo de contenedor es como generalmente se ocupa suero, se necesita uno sin anticoagulante, pudiendo ser el clásico de tapa roja o aquel amarillo que incluye un gel separador. También, si no se analiza inmediatamente, los constituyentes lipídicos de suero plasma deben mantenerse a 4 grados Celsius durante un máximo de 24 horas, ya que los lípidos asociados a las lipoproteínas de baja y alta densidad son los más inestables en refrigeración, y por el contrario, el colesterol total se mantiene inalterado tras 4 días a temperatura ambiente. En cuanto a los valores de referencia, se presentan los propuestos en los kits de las empresas que se utilizaron en las metodologías de laboratorios que serán presentadas a continuación. En cuanto a los triglicéridos, colesterol total, LDL, HDL y las apolipoproteínas se encuentran todas en miligramos por decilitro, siendo que los triglicéridos en niños, o sea, sí, pues, en niños menores a 10 años, lo deseable es tener menor o igual a 100, de 10 a 19 años menor o igual a 130 y en adultos menor o igual a 150. En cuanto al colesterol total, lo normal es tener menor o igual a 200, lo moderado es de 200 a 240 y un colesterol total alto sería de 200 igual o superior a 240. En tanto el colesterol de baja densidad, el LDL, lo deseable es en aquellos menor a 19 años tener menor a 110 y en adultos menor a 100. En cuanto al colesterol HDL, lo deseable es en menor a 10 años es tener superior o igual a 40, de 10 a 19 años superior o igual a 35 y en adultos superior o igual a 60. Cuanto a las apolipoproteínas, la A1, en hombres el rango es de 111 a 157 y en mujeres un poco mayor de 126 a 182. Y la apolipoproteína B es en hombres de 79 a 127 y en mujeres de 70 a 122 miligramos por decilitro. Ya pasando a las metodologías utilizadas, el colesterol total. Existe una reacción de Lieberman-Burstman y su posterior medición colorimétrica, que fue la medición clásica, pero que ha quedado obsoleta por la frecuencia de interferentes, inexactitudes e imprecisión analítica, por lo cual se usa generalmente el método enzimático basado en la colesterol oxidasa, que oxida específicamente al colesterol en la segunda reacción descrita aquí en el kit de la empresa SpinReact, para luego determinarse el agua oxigenada liberada mediante unas reacciones enzimáticas auxiliares, que son la tercera reacción descrita acá. Entre ellas las más difundidas son las que se emplean la enzima peroxidasa y el sistema cromogénico fenol antipirina. Cuanto al procedimiento, se describe el procedimiento a realizar en la tabla: mezclar e incubar a 5 minutos a 37 grados Celsius o 10 minutos entre temperaturas de 15 y 25 grados Celsius. Leer a una observancia de 505 nanómetros el patrón y la muestra frente al blanco reactivo. El color, mencionar que el color es estable como mínimo 60 minutos, y para luego obtener la concentración de la muestra en miligramos por decilitro según la fórmula. En cuanto a la sensibilidad analítica, es de 1 miligramo por decilitro. Eh, los rangos de medida cuenta desde el límite de detección 0,00 a 1000 miligramos por decilitro, y si la concentración de la muestra es superior al límite de linealidad, es necesario diluirla en 2 con eh, cloruro de sodio 9 gramos por litro y multiplicar el resultado final por 2. En cuanto a los interferentes, no se han observado interferentes de hemoglobina hasta los 5 gramos por litro y bilirrubina hasta los 10 miligramos por decilitro. Y se han descrito algunas drogas o sustancias que interfieren en la determinación de colesterol. Ahora pasando
a los triglicéridos, los métodos utilizados se basan en la cuantificación del contenido en glicerol, que al igual que el colesterol, es posible considerar dos tipos de métodos, los químicos y los enzimáticos, teniendo como de referencia en mayoritarias ocasiones los métodos enzimáticos. Los químicos se basan en la extracción tras hidrólisis del glicerol y posterior oxidación a formaldehído, que se mide por una reacción colorimétrica, y los métodos enzimáticos, que son los más utilizados, se basan en la hidrólisis de triglicéridos por acción de lipasas y su posterior determinación enzimática del glicerol liberado. En la revisión de las empresas proveedoras se encontraban comerciales solo aquellos, encontraban en mayoría comerciales solo aquellos de tipo enzimático. Es por esto que describimos el kit utilizado por la empresa de LabTest, la cual igualmente se basa en la medición del indicador colorimétrico quinoneimina, al igual que en el colesterol total, en donde en la reacción llevada a cabo, la lipasa de la lipoproteína eh, promociona la hidrólisis de los triglicéridos liberando glicerol, que es convertido por la acción de la glicerol quinasa en glicerol 3-fosfato. Este después es oxidado a dihidroxiacetona y peróxido de hidrógeno en presencia de la glicerol oxidasa, y a continuación ocurre una reacción entre el peróxido de hidrógeno, 4-milantipirina y 4-clorofenol, catalizada por la peroxidasa, produciendo la quinoneimina, que tiene un máximo de observancia a los 505 nanómetros. La linealidad de este método es hasta los 1100 miligramos por decilitro, y como interferentes se encuentran valores de bilirrubina hasta 20 miligramos por decilitro y hemoglobina hasta 200 miligramos por decilitro no producen interferencias significativas, y valor de bilirrubina mayor a 20 eh, producen resultados falsamente disminuidos. En cuanto al colesterol HDL, se mencionan también dos técnicas principalmente. Una de ellas es la ultracentrifugación por gradiente de densidades, en la cual es posible la separación de la lipoproteína en base a sus diferentes densidades, separando incluso fracciones de la HDL, pero la principal metodología utilizada por las empresas eh, la que es la descrita a continuación por LabTest. Este método se basa en la precipitación selectiva de las lipoproteínas de baja densidad por reacción de punto final, en donde se opta por el ácido fosfatúnstico y el cloruro de magnesio, quienes precipitan selectivamente las de baja densidad, las VLDL y la LDL. En cuanto al procedimiento, en un tubo se menciona colocar 0,25 ml del suero y 0,25 ml del precipitante y agitar vigorosamente durante 30 segundos, para luego centrifugar a 3500 revoluciones por minuto por al menos 15 minutos para obtener eh, un sobrenadante limpio. Después pipetear el sobrenadante inmediatamente post centrifugación y hacer uso del reactivo. Luego disponer de los 3 tubos clásicos correspondientes al blanco, la muestra y el estándar, determinando la absorbancia de estos últimos dos a 500 nanómetros y ajustando a 0 con el blanco, para luego calcular la concentración de colesterol en miligramos por decilitro según la fórmula. En cuanto a la linealidad, el resultado es lineal hasta 200 miligramos. Lineal hasta 200 miligramos por decilitro, y concentraciones de bilirrubina de hasta 5 miligramos, hemoglobina hasta 180 y triglicéridos hasta 750 miligramos por decilitro no producen interferencia. Para la medición del colesterol LDL, pueden utilizarse métodos directos e indirectos. Los primeros, los directos, se basan en medidas de ultracentrifugación, donde existe un método de referencia recomendado por el CDC, que se basa en separar primero por ultracentrifugación las VLDL y kilomicrones del resto, para después precipitar con polianiones las LDL.
pero como alternativa los laboratorios clínicos utilizan el método indirecto en su mayoría, que es la llamada ley de Friedel-Crafts, cuya expresión es LDL es igual a colesterol total menos la HDL menos los triglicéridos dividido en 5, el cual esta última expresión, triglicéridos dividido en 5, representa aproximadamente el contenido de las VLDL en la muestra y posee como interferente que esta aproximación es válida siempre que los triglicéridos sean inferiores a 400 miligramos por decilitro. En cuanto a las apolipoproteínas, para la medición de estas se utilizan principalmente métodos inmunoturbidimétricos. Este ejemplo es el del kit de la empresa Lab, cuyo fundamento se basa en la reacción de las apolipoproteínas con los anticuerpos específicos, formando inmunocomplejos insolubles, y la turbidez causada por estos es proporcional a la concentración de las apolipoproteínas en la muestra y puede ser medida espectrofotométricamente. Como interferentes no se observan interferencias por hemoglobina hasta los 1000, triglicéridos hasta los 2500, bilirrubina hasta los 20, heparina hasta los 50, ni citrato de sodio hasta los 1000, todo esto en miligramos por decilitro. También se recomiendan usar muestras hemolizadas, lipémicas o contaminadas. Como reactivos, la única diferencia es que en la APO1 se ocupan anticuerpos policlonales anti-APOA1 y en la APOE anticuerpos policlonales anti-APOE. El resto del procedimiento el procedimiento es el mismo. Y como rango de medición, eh, se presenta una pequeña diferencia de que la APO1 de 20 a 300 miligramos y la ApoB de 40 a 400, que no sé. La importancia clínica. Las dislipidemias son los niveles excesivamente elevados de colesterol o grasa en la sangre. Existen las dislipidemias primarias, que corresponden a mutaciones genéticas, y estas se sospechan cuando se producen signos de dislipidemia en niños o se producen enfermedades ateroscleróticas prematuras, es decir, antes de los 60 años. Y las dislipidemias secundarias, que constituyen la mayoría de los casos en adultos, se debe a los hábitos que tenga la persona, por ejemplo, un estilo de vida sedentario, ingesta elevada de grasas saturadas y colesterol, o consumo excesivo de alcohol, y también puede deberse a patologías que presente la persona, como diabetes mellitus tipo 2, insuficiencia renal crónica, hipotiroidismo y cirrosis hepática primaria. Eh, a causa de los niveles elevados de colesterol y grasa, se puede producir la aterosclerosis, que es la acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias dentro de las arterias y sobre sus paredes. El riesgo de desarrollar la aterosclerosis aumenta a medida que aumenta la concentración del colesterol total. Incluso si la concentración no es tan alta para considerarse una dislipidemia, igual el riesgo de aterosclerosis es más elevado. La aterosclerosis puede afectar a las arterias que irrigan el corazón, causando una arteriopatía coronaria, o a las arterias que irrigan el cerebro, lo que causaría un accidente cerebrovascular, o a las arterias que irrigan el resto del organismo, lo que causa una arteriopatía periférica. Eh, por lo tanto, tener una concentración alta de colesterol es un factor de riesgo para sufrir un infarto al miocardio o un accidente cerebrovascular. La, la aterosclerosis se produce cuando la pared arterial está lesionada
y esto va a producir que se liberen señales químicas em, que hagan que lleguen leucocitos, como los monocitos, los cuales van a entrar a la pared arterial y se van a transformar en células espumosas, y estas recogen todo el colesterol y material grasa, y con el tiempo esta célula y el material graso se va acumulando y forman unas placas, que es lo que se conoce como ateroma, y esto está cubierto por una capa fibrosa en el revestimiento de la pared arterial. Existen factores de riesgo de la aterosclerosis que no son modificables, que son los antecedentes familiares de aterosclerosis prematura, es decir, tener un pariente cercano masculino que haya tenido la enfermedad antes de los 55 años, o un familiar cercano femenino que haya tenido la enfermedad antes no, antes de los 55, no, sí, antes de los 65 años. También la edad avanzada y el sexo masculino. Y los factores de riesgo que sí son modificables ante la aterosclerosis eh, son los hábitos y el estilo de vida que tenga la persona, como consumo de tabaco, niveles elevados de colesterol en sangre, obesidad, inactividad física y consumo bajo de frutas y verduras. Y por último, las hipolipidemias, que son las concentraciones anormalmente bajas de lípidos en la sangre, se pueden dar por una causa primaria, que sería debido a anomalías genéticas, lo que es poco frecuente, y esto puede causar grasas, un retraso del crecimiento y discapacidad mental. O también se puede dar por una causa secundaria, eh, que esto puede indicar que hay otro trastorno que lo está causando, como por ejemplo el hipotiroidismo, anemia, desnutrición, cáncer, infección crónica o alteración de la absorción de los alimentos procedentes del tubo digestivo. Bueno, esa sería la referencia, Ya, sería la referencia y sería todo en la disertación. ya. Gracias.